Sean bienvenidos a este nuevo video donde les hablaremos sobre la electroestática y en el cual abarcaremos temas como su definición, su historia, cómo se manifiesta en la vida diaria, cómo se genera, la condensación y por último explicaremos las leyes de la colectividad y Boyle-Mariotte, junto con mi compañero Julián Andrés y mi persona Félix. ¿Qué es la electrostática? Se entiende por electrostática a la rama de la física que se encarga del estudio y análisis del comportamiento de las cargas eléctricas en estado de equilibrio, o lo que es lo mismo, los efectos que se generan en los cuerpos como resultado de sus cargas eléctricas, ya sean de atracción o rechazo. A este efecto se le conoce como el fenómeno electrostático. Bueno, la electricidad estática se entiende como el fenómeno que ocurre entre dos cuerpos que acumulan carga eléctrica, ya sea por procesos de inducción o fricción. Esta acumulación de energía se puede producir por ejemplo, si dos materiales se frotan entre sí, pasando los electrones de la superficie a través de la diferencia de nivel energético. Si un material con carga eléctrica atrae o rechaza los electrones de un material al otro, se produce lo que se conoce como carga inducida, en lo que se genera una zona con mayor carga positiva en el segundo material, provocando la atracción. En la electrostática, el nivel de carga depende de los factores como el material, así como las propiedades físicas y eléctricas, la humedad, la temperatura, la presión y por último la velocidad que separa los cuerpos. Ahora hablaremos sobre la historia de la electroestática. Alrededor del siglo 600 a.C., el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que si frotaba un trozo de la resina vegetal fósil llamada ámbar, en griego electrón, este cuerpo adquiría la propiedad de atraer pequeños objetos. Teofrasto realizó un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos y escribió el primer tratado sobre la electricidad. A principios del siglo XVII comienzan los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo orientados a mejorar la precisión de la navegación con brújulas magnéticas. El físico real británico William Gilbert utiliza por primera vez la palabra electricidad, creada a partir del término griego electro, ámbar. El jesuita italiano Niccolò Capeo analizó sus experimentos y fue el primero en comentar que había fuerzas de atracción entre ciertos cuerpos y de repulsión entre otros. ¿Cómo se genera la electroestática? La electroestática se produce cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Se trata de un fenómeno de superficies que da lugar a la transferencia de electrones de un átomo a otro. Se puede generar de la siguiente manera. Carga eléctrica por frotación. Algunos cuerpos pueden cargarse después de ser frotados uno contra otro, produciendo la transferencia de electrones. De esta manera, un objeto queda cargado electronegativamente y el otro electropositivamente. Carga eléctrica por inducción. No requiere contacto entre objetos para generar la carga eléctrica. Por el contrario, si un material tiene carga negativa y se acerca a un cuerpo eléctricamente neutro, los electrones del último se sentirán repelidos ante el exceso de electrones del primer cuerpo y, por lo tanto, se moverá dentro del material contenedor para alejarse del cuerpo cargado. Condensador. Se llama así a la asociación de dos cuerpos conductores de cualquier forma geométrica que poseen la misma carga pero con signos contrarios y que además se encuentran separados por una pequeña distancia para lograr una intensidad de campo lo más uniforme posible. Ahora la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se emplea en la área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en repulsión. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática, de atracción o repulsión, que existe entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Observando la fórmula, sabemos que F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. La K es la constante de Coulomb o la constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros más. La Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. Y por último la R, distancia que se separa las cargas y que es la medida en metros.